Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Dios siempre enviará su palabra para sustentar en todo momento conforme la necesidad. Y recuérdate lo que a veces te digo, hay cosas que tú y yo necesitamos que no sabemos que las necesitamos. Por eso Dios siempre envía su palabra. Su palabra es como la lluvia, es una enseñanza, es una instrucción manifestada, como dice Deuteronomio capítulo 32. Él hace descender su enseñanza, su palabra, como lluvia, como rocío, como llovizna, como una tierna llovizna, conforme la necesidad de tu tierra. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él con la gloria y la palabra de Dios nos está transformando. Como siempre, para mí es un privilegio estar juntamente contigo en el aula, en la escuela del Espíritu Santo, donde Él es el maestro. Tú y yo somos los que estamos sentados en la silla, en la clase, en su mesa, aprendiendo, siendo instruidos, siendo enseñados, siendo ajustados, siendo trabajados. Recuérdate, siendo como esa madera, ese producto que Él está terminando, la mano del carpintero de carpinteros, quitando todo aquello que sobra, todo aquello que no le sirve, haciendo el ajuste necesario. ¿Para qué? Para llevarnos, conformarnos a su imagen y a su semejanza, para poder cumplir el propósito que Él se ha planeado, que Él se ha dispuesto, que Él se ha preparado para ti y para mí en este tiempo. Como siempre, vengo contenta de estar contigo, de estar para meditar, para aprender, para ser instruidos, para ser, como dice su palabra, corregidos, para que se nos quite aquellas cosas que no pertenecen ahora a la naturaleza de Dios y se nos añadan, se nos incrusten aquellas que pertenecen a la vida que ahora nosotros vivimos. Como siempre, tengo una palabra de bendición. Quiero recordarte antes de entrar en la clase, quiero recordarte lo que tú ya sabes, pero a veces somos oidores olvidadizos y se nos pasa por alto lo que Dios ya ha hablado. Tú y yo solamente tenemos una cosa que hacer: creer, confiar, accionar y obedecer. Muchos están hablando en este tiempo de la fe, pero se nos puede olvidar qué es la fe. Hebreos capítulo 11, y no solamente el 1 y el 2 y el 3. Dice, fe es la seguridad, fe es la convicción, fe es la certeza, la seguridad. ¿Qué seguridad? Es algo que así será, así sucederá. Todas las cosas que Dios ha hablado, todas las cosas que Dios se ha propuesto, toda la provisión, todas las promesas que Dios ha hablado, todo aquel plan de Dios sobre su creación, sobre tu vida y la mía, así sucederá. Pero tú y yo tenemos que afirmarnos, fortalecernos en la roca, en la confianza en Dios, de que lo que Él ha hablado, así será. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 6, la gente habla de la fe, de creer en Dios. Pero ¿de qué te sirve creer si no confías? Y si no confías, no accionas.
Y si no accionas, no vas a obedecer. Recuérdate que en el tiempo, mucha gente está utilizando en este tiempo la palabra de Éxodo. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, la sangre del cordero sobre los dinteles, perfecto. Todas las cosas que sucedieron tienen una enseñanza para nosotros. Pero recuérdate que ahora tú y yo somos el templo, la morada, la casa, la habitación de Dios. Somos una entidad completamente diferente que el pueblo de Israel. Tenemos una cosa que hacer: creer y confiar de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Opera en diferente manera en nuestra vida como operó en ellos, pero el poder que Él tiene siempre será el mismo. El mismo Dios que los liberó en aquel tiempo será el mismo Dios que nos liberará en este tiempo. De las cosas que no vemos y de aún de las que vemos. Pero ahora tú y yo tenemos algo más supremo. Tenemos el autor y el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Él, mientras tú y yo ponemos los ojos en Él, nos despojamos del lastre, de carga, de pecado, de situaciones que nos estorban para avanzar. ¿En qué? ¿Avanzar en qué? En obedecerle, en seguir confiando, en seguir creyendo. Porque si tú eres cuidadoso y lees Hebreos capítulo 11 y Hebreos capítulo 12, tienen una relación. Hebreos 11 empieza diciendo: por esta razón hallaron aprobación. Fueron aprobados, fueron aceptados, fueron calificados por Dios. Toda esa lista de hermanos y hermanas, antecesores nuestros que están ahí nombrados. ¿Por qué quedaron plasmados en ese capítulo? Por una sola razón. Porque le creyeron a la palabra, a la instrucción, al mandamiento. Porque lo obedecieron y porque accionaron. Si ellos no hubieran creído, no hubieran confiado. Y si no hubieran confiado, no hubieran accionado. Por eso es la importancia que tú y yo, hermano y hermana, no solamente nos agarremos de un solo versículo. Lee el capítulo, lee lo que antecede, lee lo que viene después, lee lo que viene en medio. Continúa avanzando. Después de Hebreos 11 dice: para ti y para mí, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó todas las cosas, porque Él sabía lo que venía. Hubo gozo, y el gozo puesto delante de Él le ayudó a soportar todas las situaciones que le acontecieron al autor y consumador de nuestra fe, de nuestra garantía, de nuestra confianza, de nuestra seguridad. Por eso, si tú estás escuchando mensajes de fe, versículos, promesas que están sacando, dice la palabra del Señor que al pueblo de Israel, a los miles y miles de personas que Dios con brazo fuerte, el Padre dice que con brazo fuerte sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, pero de la mayoría de ellos, dice Corintios, no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó? Porque no le aplicaron fe.
vieron lo que vieron el portento de la protección en Egipto, vieron el portento de la provisión en el desierto, vieron el portento de cuando las aguas el Señor los hizo cruzar, vieron maravillas extraordinarias hechas con sus ojos, cosas que solo el Dios de dioses, el Dios verdadero puede hacer. Y aún así, después de que miraron obras maravillosas, hechas una realidad con sus ojos, dice que no aplicaron fe. Una y otra vez en el desierto se quejaban, murmuraban. Por eso yo no quiero ser como Israel, porque el Dios de Israel se reveló a mi vida en la persona de Jesús. En este tiempo para ti y para mí, hermano y hermana, está preparado lo mejor, el pacto de mejores promesas. El autor y consumador de la fe te fue revelado a ti y me fue revelado a mí. Gracias a Dios por la historia, gracias a Dios por su palabra, pero prestemos atención a las pequeñas cláusulas que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto, porque no le aplicaron fe, no creyeron como Dios anhelaba, no confiaron como Dios esperaba. Pero tú y yo tenemos el pacto de mejores promesas, y no porque no vayamos a pasar aflicciones, y no porque no vayamos a pasar arduos trabajos, tribulaciones, no, sino porque a ti y a mí el pacto de mejores promesas empieza con el fundamento, con la roca que es Cristo. Empieza con darte a ti y darme a mí la revelación del autor y el consumador de la fe, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Y no solamente eso, el Espíritu Santo que estaba preparado para Israel, ahora se nos fue dado a ti y a mí el regalo, la rogativa del Salvador, porque Él sabía que si no nos daban ese regalo, tú y yo íbamos a terminar de la misma manera que esa generación que sacaron de Egipto. Por eso en este día a veces recitamos la palabra, pero no la practicamos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abunde, sea en vuestros corazones. ¿Cuál paz? La paz que dijo nuestro Señor Jesús: yo te doy la paz, y no es como la del mundo, sino la paz que Él da es la confianza, la seguridad de que Él cumplirá en tu vida y en mi vida. Tu problema y el mío es que muchas veces no nos afianzamos, no nos aferramos, no nos fortalecemos, no cimentamos bien nuestros pies en la roca. Por eso la importancia de examinar la palabra, de leer su palabra, de comer el pan, de beber el agua, de alimentarnos del vino, del aceite, todo el manjar, todo el banquete que está preparado en este libro para ti y para mí, para que no nos acontezca como le ha acontecido a otros en otro tiempo, porque tú y yo tenemos el pacto de mejores promesas. Tenemos al autor y al consumador, tenemos el regalo del Espíritu, tenemos la palabra profética más segura, la confianza de la resurrección. Él prometió: nadie me quita mi vida, yo la pongo por vosotros, pero la vuelvo a tomar. Esa es una de la garantía que tú y yo tenemos, que nadie, ningún otro Dios con D pequeña
Ninguna otra religión tiene lo que tú y yo tenemos. Tú y yo no tenemos una religión. La religión está fundada en ritos, en tradiciones, en costumbres vanas, lo dice Pablo en la palabra, que no tienen ningún efecto. Son vanas. Algo vano es como el humo que se esfuma. Tú prendes un fuego, lo apagas y solo queda humo, sube y se va desvaneciendo. Tú y yo tenemos el pacto de mejores promesas donde el fundamento había sido profetizado desde hace mucho tiempo y vino el cumplimiento en tu vida y en mi vida, y ahora tú y yo podemos echarle mano. La roca de precioso simiente, Isaías capítulo 25. La roca de precioso simiente. Pongo en Sión una roca probada, una piedra angular probada. Dice de precioso simiente, probada en todo aspecto. Isaías 53 dice que el Señor es un hombre, es un varón experimentado en dolor y en quebranto y en el dolor más profundo. Él puede entenderte, Él puede entenderme, Él puede sostenerte y Él puede sostenerme porque Él ha experimentado todas las cosas ligeras que tú y yo vivimos. Y digo ligeras porque tú no soportarías lo que a Él le pasó, ni yo lo soportaría. Estas cosas, por eso dice nuestro hermano Pablo y nuestro hermano Pedro, esta leve tribulación, estas cosas livianas, eran livianas para ellos porque ellos estaban seguros y confiados en dónde estaba depositada su confianza. En el autor y el consumador, el perfeccionador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar con este buen día en así dice el Señor la clase, recordándote a ti y a mí una y otra vez para que nos fortalezcamos en la fe, para que nos fortalezcamos nuestros pies, afiancemos nuestros pies en la roca. No dejes que nada ni nadie te inquiete, te incomode o te haga tener una fe vana, una fe ligera. Afianza tu confianza, afianza tu seguridad, afianza tu esperanza, en la esperanza que no avergüenza, hermano y hermana, porque la palabra del Señor dice que si Él nos dio a su Hijo, con Él juntamente nos dio todas las cosas. Y el Salmo 138 dice, tú y yo solamente tenemos que entrar a su santuario, adorarle, alabarle, y Él con su palabra te fortalecerá con sus promesas, porque sobre todas las cosas, dice el Salmo 138, Dios honra su palabra. La honra de Dios, la honra de garantía de Dios es su palabra, porque Él es la palabra. Y dice el Salmo 138, tú proveerás todas las cosas que sean necesarias para que su propósito de Él se cumpla en tu vida y en mi vida. Tú y yo solamente tenemos que asegurarnos de estar en su propósito, de caminar en su propósito, de actuar en su propósito, porque Santiago dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestras concupiscencias, para nuestros deseos, para nuestras carnalidades. Es tiempo de examinar nuestro corazón
corazón. Es tiempo de volvernos, como dice su palabra. Hablamos y afirmamos, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se vuelve, se arrepiente. Hablamos de Nehemías, hablamos de Esdras, hablamos del tiempo de Esther, hablamos del tiempo de Gedeón, hablamos del tiempo de Jonás. Este es el tiempo que se repitió en un tiempo. Pero la pregunta para ti y para mí, ¿cuál va a ser tu papel en la historia? Cuando Dios confrontó al pueblo de Israel en Jeremías 6:16, el pueblo del Señor, no estoy hablando del mundo, el pueblo del Señor dijo, no oiremos y no haremos. ¿Cuál es tu respuesta para Dios en este tiempo? No de calamidad para el mundo, pero de oportunidad para ti, dice el Señor, para que no calles y continúes proclamando el mensaje de esta vida. El mensaje de esta vida está en el sacrificio de Cristo. El mensaje de esta vida es que hay una esperanza que no avergüenza. Él es la esperanza. Esa es tu responsabilidad y la mía, proclamar el mensaje de esta vida en este propicio tiempo, proclamar el mensaje de esperanza, porque ya Dios ha preparado la tierra, porque ya hay corazones dispuestos para recibir esa semilla. La pregunta es, ¿con qué vas a llegar? ¿Con una religión? ¿Con una oferta vana? ¿O vas a llegar con el evangelio de Jesucristo? Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios quiere decir misericordia, compasión, bondad de Dios a la miseria de esta vida. La miseria de esta vida es la muerte que el pecado ha producido, la muerte que la desobediencia, la rebeldía y la necedad del corazón ha provocado aún en nuestra propia vida. Ese es el mensaje de esta vida. Arrepentíos y convertíos, porque la bondad de Dios, la compasión de Dios, la fidelidad a Dios, a su creación. Él dice que no quiere que nadie perezca. Dice que quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Isaías menciona el camino de santidad que ahora tú y yo conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Y nadie va al Padre. El propósito de todas las cosas es regresar a la casa del Padre, al Padre de nuestros espíritus, al Padre de misericordia, al Padre de compasión. Pero Dios te ha escogido a ti, hermano y hermana, para este tiempo, para este preciso momento, para que sea su instrumento, instrumentos que lleven alabanza y gloria a su santo nombre, no a un lugar, no a un apellido, no a un hombre, no a una mujer, sino al sacrificio de Cristo. Todo apunta al sacrificio, porque en el sacrificio de Cristo está manifestada la bondad de Dios, el amor de Dios a su creación, no solo a ti, no solo a mí, sino a su creación, porque lo dice claro su palabra. De tal manera amó Dios al mundo, lo dice Primera de Juan capítulo 2. Dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. No dice entre los cristianos, porque muchos se llaman cristianos y de lo que menos actúan es conforme el carácter de Cristo. Dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor, quien ya pagó. Hay un banco con algo que no tiene comparación.
En ese banco está la sangre de Cristo. Es una cuenta abierta. Dice que la sangre de Cristo está dispuesta para perdonar los pecados del mundo. Para eso está esa cuenta abierta. Pero el mediador es nuestro Señor. Por esto este es tiempo perfecto para ti, hermano y hermana. Amigo y amiga, que todavía no te determinas a doblar tus rodillas y a dejar que tu lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No un Señor, el Señor de señores. El Dios verdadero, el Rey de reyes. Porque hay muchos reyes, muchos señores, muchos dioses, dice Corintios. Pero para ti y para mí, y para el pueblo de Dios, y para el que ha de ser añadido, hay un solo Señor, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Si todavía no te has determinado, amigo y amiga, a rendir tu vida, el brazo de misericordia, el brazo fuerte del Padre, todavía está extendido. Dispuesto para rescatar, dispuesto para liberar, dispuesto para vindicar, dispuesto para sanar, dispuesto para hacer su obra. Tú y yo solamente tenemos que arrepentirnos, volvernos de nuestro mal camino. Y quiero empezar en este buen día, en así dice el Señor, recordando la palabra que ya hemos leído una y otra vez, pero es necesario que la traigamos a la memoria para que seamos fortalecidos. Salmo 100, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Aquí no dice los fulanos de tal congregación o los menganos de aquella denominación. Aquí dice habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyo, su creación, somos su pueblo, somos ovejas de su prado, que un día nos descarriamos, pero cuando vino el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él nos volvió al camino al cual nosotros pertenecemos, al camino de ser llamados su pueblo, su creación, su linaje. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Y cuando dice que aún a todas nos descarriamos, fue el pecado de Adán y Eva, la desobediencia, la necedad, la rebeldía del corazón. Hay gente que tiene la idea de pensar y decir que el pecado más antiguo de la humanidad es la prostitución. Estás equivocado. El pecado más antiguo de la humanidad es el orgullo, es la arrogancia, es la soberbia, es la necedad, es la rebeldía, es el violar los mandamientos, la palabra de Dios, porque así empezó aquel querubín, por cuanto se halló maldad, altivez, orgullo en tu corazón. No nos equivoquemos, no señalemos, no marquemos, no pongamos etiquetas. El pecado, el primer pecado fue la rebeldía, la necedad, la arrogancia, el orgullo del querubín incrustado en Adán y Eva. El querer ser como Dios y el querer ser como el Creador es desobedecerlo.
es deshonrarlo. No nos equivoquemos. Hay gente que está tan incrustada todavía en el sistema religioso que ni cuenta se han dado. Por eso es un buen tiempo donde cada uno tenemos que examinar nuestro corazón. Y en esta madrugada el Señor nos hablaba y nos decía que son como en los tiempos de Jonás. Donde todos estos días que quizá tú vas a estar en casa, es tiempo de reflexionar, es tiempo de volvernos a Dios, porque en el tiempo de Jonás en Nínive dice la palabra que cada uno de los habitantes hacía como bien le parecía. En el libro de los Jueces también, alguien puede decir, sí, pero Nínive no tenía asunto con Dios, pero estaba en la mirada de la misericordia. Dios había dispuesto dar el regalo de su misericordia. Recuérdate que nadie puede acercarse a Dios si la misericordia no le es otorgada. Porque el Señor dice en su palabra en Éxodo, yo tendré misericordia, dice el Señor, de quien yo quiera. Y si Dios había puesto su mirada en Nínive, es porque quería darnos a ti y a mí un ejemplo plasmado en la palabra, porque todas las cosas que están escritas han quedado para tu bendición y para mi bendición. Los ojos de la misericordia se habían posado sobre un pueblo, el pueblo más cruel. Porque en Nínive habitaban los asirios. Los asirios han sido una de las culturas más crueles. Pero los ojos de la bondad de Dios se posaron sobre ellos. Y el rey atendió a la advertencia del profeta amargado. Así hay muchos dentro del pueblo del Señor. Así hay muchos siervos que están hablando la verdad de Dios, pero la están hablando con amargura. La palabra del Señor dice en Santiago que el pecado en este tiempo, en esta dispensación que tú y yo vivimos, se corrige con misericordia y verdad. Asegúrate que tu boca, que tu corazón, hermano y hermana, consiervo, consierva, compañero de milicia, esté lleno de compasión, esté lleno de misericordia, esté lleno de bondad de Dios, para que cuando hables la palabra de verdad, la que convicciona, sea haciendo una obra perfecta, no produciendo miedo, sino un temor reverente. Porque cuando el profeta Juan Bautista declaraba la palabra, conviccionaba al perverso y al malvado, pero era tal la maldad del corazón que ellos pensaban que podían engañarse a sí mismos y que engañaban al profeta y que iban a engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Tú y yo estamos en el perfecto tiempo de examinar nuestro corazón, sea que le conozcas o no le conozcas. Asegúrate de no engañarte a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Si hay alguien que conoce el corazón y que examina las intenciones y que prueba las intenciones del corazón del hombre, es el Dios de dioses, el Señor de señores, por medio de su Espíritu. Asegúrate que si te acercas a Dios y si yo me acerco a Dios, nos acerquemos como aquel pecador, solamente diciéndole: sé propicio, Señor, sé propicio a la miseria de mi vida, sé propicio a mis debilidades, sé propicio, Señor. No con obras de justicia, porque tus obras de justicia son como trapos de inmundicia, son suciedad delante de Él. Asegúrate de acercarte pidiéndole al Señor que sea propicio con su misericordia, con su compasión, que sea propicio con su sabiduría, con su santidad, con su redención manifestada en la persona de Jesús.
Y quiero leerte, continuar leyéndote lo que dice el Salmo 100. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, porque el Señor es bueno. Y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Por qué yo debería en este día levantarme con gozo, con alegría, con un corazón agradecido? No porque tengo todo lo que quiero, no porque todo está bien, sino porque cuando yo me levanto con un corazón agradecido, estoy reconociendo la fidelidad, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, que no depende de mi estado de ánimo, depende de Él. Él es fiel, su amor es eterno, su fidelidad y su misericordia son para siempre. Esta es una razón por la cual nosotros, como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como enlistados en el ejército de aquel capitán, de aquel general que no ha perdido una sola batalla, deberíamos de presentarnos en este día diciéndole gracias, Señor, porque así como dijo tu sierva Esther, para este tiempo Mardoqueo le dijo: no te acomodes, porque si tú no haces para lo que te mandaron a hacer o para lo cual te pusieron en la posición que estás, Dios enviará de otro lado la ayuda. Yo quiero que en este tiempo de la historia se quede registrado que había una sierva inútil, que había un siervo que solamente daba y hacía lo que le mandaban a hacer. ¿Qué es lo que te mandaron a hacer? ¿Qué es lo que me mandaron a hacer en este tiempo? Proclamar el mensaje de esta vida, que hay provisión de Dios, del Salvador, del Redentor, de la esperanza. Y de hacer discípulos. Es un perfecto tiempo para que tú, hermano y hermana, como pueblo de Dios, como aquellos hombres y mujeres que hemos probado la bondad de Dios de este tiempo y del siglo venidero, no te atrincheres si no es tiempo. No te amedrentes si no es tiempo de continuar proclamando el mensaje de esta vida, aquello que se estaba perdiendo, porque ya casi nadie habla del mensaje de la cruz. La iglesia de Cristo, aquellos que se dicen miembro del cuerpo de Cristo, había sido tan contaminado por aquellos hombres y mujeres que Dios había dejado para instruir a su pueblo. La historia se repite. Cuando el Señor Jesús vino, el pueblo del Señor estaba tan lejos de agradar a Dios, pero ellos pensaban que lo estaban agradando con ritos y tradiciones, con pensamientos de hombre, porque aquellos hombres y mujeres que el Señor había dispuesto para instruir a su pueblo estaban en sus propios intereses, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, por su palabra, porque lo declara en boca de 2 o 3. Dice su palabra que Dios aviva su obra en medio de los tiempos, en el corazón del hombre, por su palabra. Es el buen tiempo donde Dios está avivando su obra, donde Dios está volviendo la pasión en nuestro corazón de buscarle, como dice Jeremías 29, 11, 12 y 13. No te quedes en el versículo 11 solamente. Todo mundo le gusta proclamar el 11. Pero no hay un punto hasta que se termine el 13. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien, de paz y de un futuro extraordinario. Planes de hacerte bien y no de mal.
Pero tiene una coma y dice el 12, si de corazón me buscas, oras a mí y te acercas a mí y me pides. Si de corazón, por eso lee lo que está antes, lee lo que está en medio y lee lo que está después. Puestos los ojos en el autor y consumador, el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto, el Señor antepuso el gozo. Él sabía que el Padre era digno de toda su confianza. Cuando Él recibió el plan, Él sabía que el Padre iba a cumplir su palabra. Él sabía que eso era pasajero. El sacrificio iba a pasar. El sufrimiento iba a pasar. Pero después vendría la recompensa. A traer muchos hijos a la gloria. Rescatar a muchos del destino de la muerte eterna. De la separación. De las tinieblas eternas. Por eso dice que con gozo soportó tanta hostilidad. Estamos en un buen tiempo de reflexionar, un buen tiempo de volvernos, porque el libro de Isaías dice que todo aquel que camine el camino de santidad es necesario. Dios da oportunidad. Dice, el justo tiene que permanecer. El impío, el perverso, el malvado y el pecador tiene que dejar. Y cuando entra en el camino de santidad, dice que si dejare sus malos caminos y sus malas acciones, adquiriría sabiduría e inteligencia. Y por muy torpe que fuera, no se perderá. Lo importante es que tú y yo, hermano y hermana, que hemos conocido y probado la bondad de Dios, no nos cansemos de proclamar el mensaje de esta vida, de proclamar la esperanza. ¿Quién es la esperanza? La esperanza que ahora tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Y Él no avergüenza a aquel que en Él confía. La palabra del Señor dice en Mateo 7:24, perfecto tiempo. ¿A qué compararé un hombre, una mujer, un pueblo que oye estas mis palabras? Lo compararé, dice el Señor, a un hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen las lluvias, los vientos y las tempestades, aunque destruyeren la casa, pero no el cimiento, volverá a reedificar. Pero había otro necio, insensato, que edificó sobre la arena. Por eso no dejes que te prediquen una fe falsa. Venga a Jesucristo y todo se terminará. Problemas, situaciones negativas, las necesidades. Dios le resolverá sus problemas. Error. Ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es: por causa de mí, dijo el Señor, te aborrecerán. Pero no te preocupes. Confía en mí. Si me rechazaron a mí, también lo van a hacer contigo. Pon tu mirada en el autor, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas eternas. Esta vida en este mundo es solo un peregrinar, es algo pasajero. Estamos aquí para ser trabajados, estamos aquí como el taller del maestro, siendo conformados a su imagen y a su semejanza, para que su naturaleza se aflore, porque ese era el propósito del Creador sobre Adán y Eva, formar en ellos, enseñarlos, instruirlos. Por eso la importancia que vengas a sentarte al discipulado del Espíritu Santo, el que te enseñará todas las cosas, el que te ayudará a entenderlas y aún te recordará. Tú te recuerdas lo que aprendiste en la casa del Padre.
No te recuerdas, pero el Espíritu Santo te recordará. Fuimos enseñados, fuimos instruidos. El principio era Adán y Eva, pero por cuanto ellos pecaron, todos fuimos destituidos. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su compasión y su misericordia. Por tanto, hermano y hermana, toma este buen tiempo para reflexionar en tu corazón. Examinar tu corazón a la luz de la palabra. Dile, Señor, envía tu luz y tu verdad a mi vida, a mi templo, a mi santuario. Envía tu luz y tu verdad. Condúceme a tu santo monte. Ahí adquiriré sabiduría e inteligencia. Es un buen tiempo. Todos los días es un buen tiempo. Nosotros somos la luz, pero brillamos con la luz suprema, que es nuestro Señor Jesús. Brillamos con la gloria de Dios. Levántate, resplandece, dice el Señor, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Gloria, una de las definiciones de gloria, te lo he dicho, es nada falta, nada está quebrado, todo está completo, porque tú ahora y yo debemos de experimentar la vida plena en Dios. Yo vine a darles vida, dijo el Señor, y vida en abundancia. ¿Pero para qué? ¿Para que estés atrincherado? ¿Para que estés amedrentado? ¿Para que estés en un pensamiento egoísta de decir, pues yo ya soy salvo y a mí qué me importan los demás? No, tienes una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Mateo 28, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que a ti y a mí nos han enseñado. Tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de dar fruto, y fruto en abundancia. No para tu gloria, para tu alabanza, sino para la gloria de Dios. Tienes una responsabilidad. Fuiste creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales tú no te tienes que inventar. Dios ya las preparó para ti. Tienes la responsabilidad de ir, indagar con diligencia y saber qué es lo que Dios pide de ti y de mí en este día. Tienes la responsabilidad de manifestar buenas obras. Vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No son tiempos de juzgar, no son tiempos de amedrentarte, no son tiempos de que venga el temor y te invada el pánico, el miedo. Son tiempos de manifestar lo que tú verdaderamente eres. Eres un hijo de Dios, eres un discípulo, eres un siervo, una sierva, eres un linaje, eres una nación santa, eres un real sacerdocio, eres un pueblo escogido por Dios para este tiempo, para anunciar sus virtudes. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. La tarea es sencilla, el Señor lo dijo. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Pero no lo quieras hacer por ti solo. Recuérdate que hay un buey mayor al cual tú estás ligado. Y en este día íbamos a hablar del discipulado perfecto. ¿Cuál es el discipulado perfecto? Juan capítulo 15. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Esa es tu tarea de esta semana. Esa es la tarea de la clase de este día. El discipulado perfecto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Dice, permanece en mi amor, permanece en mi palabra, permanece en mis mandamientos, permanece pegado a la vid. Y tú verás que su palabra es verdadera, su yugo y su carga son fáciles de llevar. Lo que Dios te pide, lo hemos venido repasando en Mateo, lo hemos venido leyendo en una y en otra escritura.
El Señor les enseñaba y los mandaba. Dios no te va a mandar a hacer algo de lo cual Él no te haya dado una provisión. Pero es tiempo de que tú y yo verdaderamente determinemos nuestro corazón. Si Dios te llamó solamente a ser salvo, quédate con eso. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, será salvo. Pero ¿qué tal que no te mandaron solamente para ser salvo? Aunque te llamaron solo para ser salvo, tienes una responsabilidad. Proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá no eres un maestro, pero tienes la responsabilidad de dar testimonio de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la fidelidad de Dios. Y si te llamaron con con 3 talentos, tienes la responsabilidad de ir y compartir el evangelio y de hacer discípulos enseñándoles a guardar lo que yo te he enseñado. No ideas personales, no visiones vanas de hombres que se han levantado con imperios e imperios, que ahora que viene el tiempo difícil, porque esto pasará, pero vendrá otra cosa mayor. Recuérdate que esta es solo una plataforma que se está preparando para un gobierno unitario. Si logras vencer esto, si logras pasar esto, si logras afianzarte y afirmarte en la fe, fortalecerte en Dios, después vendrá otra cosa, que tendremos que incrementar nuestra fortaleza de fe en Dios. Porque hay una declaración en el libro de Lucas donde el Señor Jesús, no lo dijo Pedro ni Pablo, lo dijo el Señor Jesús: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? En todo tiempo tenemos que, dice Pablo, trabajar con temor y temblor reverente esta salvación tan grande a la que hemos sido llamados. Meditaba en la escritura en esta madrugada que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6: convencido estoy, persuadido estoy, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Pero muchos se quedan ahí. Pero dice, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no tú puedes pensar que ya lo sabes todo, que ya lo alcanzaste todo, que ya nadie te puede decir nada, porque aunque mucha gente va a las congregaciones, están viviendo el tiempo de jueces y de Nínive. Nadie me diga nada, tú no me digas nada, yo ya sé todo, a mí Dios me revela, a mí también Dios me dice. Y son pensamientos, opiniones propias, son argumentos que se levantan contra la verdad de Dios, porque tú no puedes operar por ti mismo. Somos un cuerpo, somos miembros, somos piedras en el río de Dios, que una con otra se va dando un golpecito y se va analizando, dice la palabra en Proverbios. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Hay una mano derecha y hay una mano izquierda. Hay un pie derecho y hay un pie izquierdo. Entonces dice, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pasaremos esta prueba, nos fortaleceremos, incrementaremos nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. Nuestra fe crecerá, porque recuérdate que la semilla de mostaza es la más pequeña. Es una hortaliza, pero cuando crece se desarrolla y viene a ser un árbol frondoso. Entonces debemos de dejar
que el Espíritu Santo en su discipulado, en su clase, en su instrucción, cada día nos vaya instruyendo, enseñando, fortaleciendo, ajustando. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura de Dios es buena para ti, para mí, para enseñarnos, instruirnos, para redarguirnos, para capacitarnos, para prepararnos, para quitar la mentira y establecer la verdad de Dios, no lo que tú piensas, no lo que tú opinas, no lo que tú crees, no lo que los demás opinan de ti. La única calificación que va a valer en tu vida al final del camino es la medida, la estatura del varón perfecto, el peso, la balanza conforme a nuestro Señor Jesucristo. Te dejo de tarea Juan 15 y quiero cerrar leyéndote el fin del asunto, el fin de todas las cosas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Te sugiero que leas todo Eclesiastés 12 para que así examines tu corazón y veas dónde estás, en dónde te has detenido, en dónde te has estancado y de dónde Dios tiene que sacarte para que continúes avanzando a la meta del supremo llamamiento. Y la meta del supremo llamamiento es ser conformados a su imagen y a su semejanza, despidiendo su naturaleza. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de este asunto del discipulado del Espíritu Santo, de la obra de Dios en tu vida y en mi vida en este peregrinar. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, su enseñanza, su instrucción, su ley, lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña. Mandamiento es una enseñanza, es la ley, es la instrucción de Dios. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en el secreto. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Para esto necesitas leer Eclesiastés capítulo 12 y seguir el consejo del hombre que se considera que fue el hombre más sabio, por supuesto, sin contar a nuestro Señor Jesús. Él es el hombre, Él es el sabio de los sabios. Pero Salomón escribe en Eclesiastés, el fin de todas las cosas, después de Proverbios y Eclesiastés, es que teme a Dios y cumple su enseñanza, su instrucción, sus mandamientos. Porque un día tú y yo nos presentaremos delante de Él. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ayuda. Gracias a Dios por el regalo del Espíritu Santo. Y gracias a Dios por la palabra profética más segura, que es lámpara, que es antorcha, que es lumbrera en este camino. Espero hayas sido grandemente bendecido y hagas la tarea de Juan capítulo 15, Eclesiastés capítulo 12 y te dejo con el Salmo 27. Ciertamente, dice el Señor, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.